Hechos 2:1, vamos ahí. Hechos 2:1. Vamos a esperar a que la pongan. ¿Ya está ahí? Bien. Vamos a leerlo juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos acompañan, digan conmigo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Di conmigo, juntos. Ahora di conmigo, y de repente. Otra vez di conmigo, y de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora di conmigo, y de repente. Fíjate, aquí vemos que Jesús les había dado una indicación. El Señor les dice que tenían que estar esperando la promesa del Padre. Ellos estaban esperando algo, no sabían qué iba a venir, qué iba a pasar. Estaban orando, estaban clamando, estaban buscando lo que Dios les había prometido. Y dice, y de repente, di conmigo, y de repente vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos y la gloria de Dios les cayó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjame decirte algo, un de repente que pasó en ese día cambió todo. Tanto cambió que ese lugar, dice que todos los discípulos que estaban compartiendo, que después empezaron a llevar el evangelio, dice que trastornaron el mundo. Cuando viene un de repente de Dios a tu vida tiene que ser transformada. Tu vida tiene que ser cambiada. Un de repente de Dios es cuando viene el Señor y cambia todo el ambiente, el lugar, la situación, las cosas que tú estás viviendo. Un de repente de Dios es un momento en el que Dios irrumpe sorpresivamente en el tiempo y el espacio con una intervención del reino. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que no es natural. Eso es algo que no podemos determinar porque es de Dios, es un kairos de Dios, es un momento determinado, un momento sobrenatural y es de Dios. O sea, no podemos nosotros predecirlo porque Dios tiene esos momentos tan especiales en nuestra vida que va a cambiar todo. Es más, tú puedes estar con problemas, con situaciones y Dios dice, es el momento, y ese de repente viene y todo cambia. Fíjate. En Hechos 1:7, te lo voy a leer en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Jesús les dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. ¿Quién tiene autoridad para eso? Padre. O sea que nosotros no podemos determinar qué va a pasar en algo, sino que va a suceder. Es algo que Dios determina para cambiar la situación. Es cuando Dios cambia las cosas de una manera sobrenatural. Di conmigo, de una manera. La palabra griega traducido aquí como de repente significa sin previo aviso o imprevisto. Se usa para referirse a un destello del cielo. Di conmigo, es como si viniera algo del cielo. Fíjate, en la Biblia tú puedes ver cómo hubo un de repente en hombres de Dios y cambió todo. Saulo de Tarso iba camino a Damasco a apresar a los seguidores de Cristo. Se habla de él, de que era un hombre que había consentido la muerte de Esteban, que era un hombre en el cual perseguía a la iglesia. Incluso tú lees que dice que los sacaba de sus casas a rastras para meterlos a las cárceles. Pero un día camino a Damasco, de repente, di conmigo, de repente Jesús se le aparece. Y a partir de ahí este hombre cambió. Un hombre que había seguido a la iglesia, un hombre que estaba matando a los seguidores de Cristo. De repente se le aparece Jesús y este hombre, el apóstol Pablo, escribió las cartas paulinas y tú puedes ver en el Nuevo Testamento cómo lo cambió el Señor. ¿Cuántos quieren un de repente de Dios? Porque en un de repente de Dios cambian las cosas, el ámbito cambia, las cosas suceden. Había una mujer, dice en la Biblia, que durante 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Sí lo has leído? Dice que ella había gastado todo con médicos, había sufrido mucho, ella estaba muy desgastada, ya no tenía dinero, ya no tenía
cómo seguir para ver una sanidad. Y entonces oye a pasar a Jesús. Y dijo: es mi momento. Tengo que tocar su manto. Toca el manto de Jesús y de repente, di conmigo, y de repente le cae la gloria de Dios. Wow. ¿Sabes que hemos experimentado aquí en la iglesia de ese tipo de cosas, de un de repente de Dios? Tú no puedes, mira, la palabra de Dios muestra que dice que Dios, cuando Dios está presente, di conmigo, cuando Dios está presente, es simplemente Dios está en ese lugar. Y cuando Dios está en un lugar, cualquier cosa puede suceder. Un de repente es cuando tú ves que una persona entra en silla de ruedas y de repente el Señor la para. Eso no es algo normal. ¿O cuántos lo han visto naturalmente? No, es algo que sucede en el ámbito. Un de repente es cuando tú ves que a un niño le empieza a formarse un arco. Ahí la presencia de Dios cambia todo. Un de repente de Dios es cuando tú ves un milagro, cuando a una persona le crece un pie, cuando es sanada, cuando vemos milagros, cuando vemos todo. Es Dios presente, di conmigo, Dios presente en un lugar. Un de repente de Dios lo podemos definir como un impulso, un súbito, repentino, inesperado de Dios en un lugar. Y vamos a ver unas historias en la Biblia de cómo Dios, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones en las que muchas veces tú y yo pasamos, en las cuales tú y yo vivimos, ataques del diablo, enfermedades, situaciones difíciles, viene un de repente de Dios y tu vida es transformada. Tu vida es cambiada. Es más, cuando tú viniste a los pies de Cristo, tuvo que haber un de repente en tu vida, porque no querías conocer, no querías saber de Dios, no querías saber nada de Cristo, porque decías: ¿cómo voy a andar con esos brincapatrás? ¿Cómo voy a andar ahí compartiendo? No, y empezamos a hablar un montón de cosas. Pero viene un de repente de Dios, te enamora, y aquí estás con tu Biblia y brincando. ¿O no es así? Y así Dios puede haber un de repente en tu vida cuando tú clamas, cuando buscas su presencia. En Segunda de Reyes 4:1, vamos ahí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿A quién clamó? Di conmigo, al ungido de Dios, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y viniendo él el acreedor para tomar sus 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Di conmigo, una vasija de aceite. ¿Qué tenía? Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Di conmigo, vasijas vacías. Dice, no pocas. ¿Qué tenía que pedir? Muchas vasijas, ¿verdad? Entra luego, ahora fíjate lo que dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y en cuanto estén llenas, ponlas aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traerme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de ellos. Ahora di conmigo, aceite. Esta mujer va con el profeta, el hombre de Dios, y le dice que había muerto su esposo, tenían deudas, tenían problemas a causa de esta situación. Sus hijos iban a quedar sirviendo todo el resto de su vida. Ella se acerca a Eliseo y le dice: mira, mis hijos van a ser puestos como servidores si no pago. Y Eliseo le dice: ¿y yo qué puedo hacer? Ahora dile al que está a tu lado: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cuánto hemos pasado por situaciones difíciles? Y a lo mejor tú piensas: ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero entonces, di conmigo, entonces vino un de repente de Dios
sobre el corazón de Eliseo y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? A veces nosotros pensamos que no tenemos nada, pero todo está hasta a nuestro alrededor. Porque cuando Dios está contigo, todo lo que está en tus manos puede producir bendición en las manos de Dios. Y entonces le dice: solo tengo un poco de aceite en una vasija. ¿Cuánto tenía? Un poco de aceite. Y el profeta le dice: mira, ve y consigue vasijas vacías. ¿Sabes qué es necesario a veces? Que tenemos que vaciar nuestra vida de todas las cosas que nos vienen a la mente. Porque cuando estás pasando por un problema, una situación, ¿qué te viene a la mente? Si estás enfermo, me voy a morir, no me voy a componer, y si me viene esto, y si me pasa aquello. Cuando estás pasando por un problema financiero, es que no tengo, es que mira, y la renta, y se te empiezan a venir, y estás lleno de tantas cosas. Necesitamos ser vaciados para recibir ese aceite, para recibir lo nuevo de Dios, para recibir lo que Dios quiere hacer, para irrumpir en el momento adecuado. Dios está esperando el momento necesario, porque Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene un momento esperado y preciso para poder hacer algo que tú no puedes hacer. Cuando todo en el ambiente natural, en el tiempo cronos, en el tiempo que vivimos, todo es normal, todo es natural en la tierra, necesitamos de lo sobrenatural de Dios para que cambie todo. Y ese es un de repente de Dios. Eso es algo que Dios determina cuándo lo va a hacer, porque en el momento preciso en el que Dios lo hace para hacer que tú seas transformado. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos viviendo la vida cotidiana todos los días. Me reúno, me congrego lunes a sábado, problemas, situaciones difíciles, viviendo el día a día con muchas cosas, pero no nos olvidamos de meternos en la intimidad, esperando un de repente de Dios. Porque ahí es donde tú vas a descubrir los de repentes de Dios. No puedes descubrir las cosas de Dios si no lo buscas. Y ahorita en la próxima historia lo vamos a ver. Amén. Y entonces esta mujer angustiada estaba cargada, diciendo: mis hijos van a ser llevados como siervos. ¿Qué hago? No tengo dinero, no tengo nada, ese poco aceite no me va a durar para nada. Y viene un de repente de Dios y le dice: mira, Dios te dice: haz esto. ¿Sabes que hay veces que Dios nos pide hacer cosas que no queremos hacer o que nos cuestan trabajo hacer? Por ejemplo, cuando el pastor dice: corre, dice: pues es que no puedo correr porque me duele la pierna. Pero si tú obedeces, el de repente de Dios cae. Es simplemente obedecer a Dios. ¿O tú crees que todos los hombres de la Biblia no dudaron algún día de decir: ¿y de veras Dios hará algo así? Como cuando Josué le dice: van a caer esos muros, si dan vueltas y gritan. Dicen: ¿cómo? Si hasta casas hay y gritando se caen. Pues, pero obedeció y cayeron, porque Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dice, hay que aprovechar el momento en que lo dice, porque lo va a hacer. Porque a lo mejor si tú estás pensando y diciendo: a ver, matemáticamente este muro mide tanto, y estás pensando, Dios dice: no, ya te pasó tu tiempo. No hay que obedecerle. Por eso es que cuando nuestro pastor dice: pase tal, pásale, no le dudes, porque después van a creer: ahora ya no va a pasar nada. Un de repente de Dios, di conmigo, un de repente de Dios es el momento exacto en el cual yo debo de obedecer. Imagínate si no hubiera esos momentos de la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estuviéramos enfermos, quizás perdidos, quizás en situaciones difíciles? Pero cuando viene ese de repente de la gloria de Dios, sales diferente. ¿O no es así? Porque buscamos su presencia, porque sabemos que Él anhela y ama a la iglesia. ¿Cuántos creen que ama a Dios la iglesia? Ahora di conmigo: ella siguió las instrucciones precisas que el hombre de Dios le dijo
al oír la voz de Dios. Segunda de Reyes 6:8, vamos ahí. ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones difíciles que has identificado que es el diablo que te está atacando? Levanten su mano. Cuando dices, no, este es un ataque del enemigo, este es un ataque del diablo que se ha venido sobre mí, porque de momento todo bien y un momento inesperado el diablo viene, me ataca, me hace estragos, no sé qué hacer. ¿Cuántos han vivido ese tiempo? Mira que Dios, di conmigo, Dios tiene un momento en el cual va a dar victoria. Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria, ahora di conmigo, el rey de Siria, guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo, de tal a tal lugar estaré ahí en un campamento. Di conmigo, los enemigos se levantaron contra el pueblo de Dios. ¿Sabes que el enemigo a veces se levanta contra los hijos de Dios? Y la intención de Satanás en la Biblia dice es matar, robar y destruir. Él no se va a tentar el corazón si eres joven, si eres niño, si eres adulto, si eres una persona en debilidad, si eres una persona en cualquier situación en la que tú te encuentras. Él no se va a tentar el corazón. Él te va a hacer guerra simplemente porque eres hijo de Dios. Y cuando se levanta el enemigo a hacer guerra, Dios sabe y los cuida y nos protege. Y a veces tú piensas y crees y dices, ¿cómo es que Dios permitió esto? ¿Cómo es que Dios hizo que permitió? Si yo busco a Dios, yo estoy con Él. ¿Sabes que a veces Dios permite ciertas cosas para demostrarnos su poder y para que tu fe crezca? Para que tú puedas ver y entender que no hay más grande que nuestro Dios. Pero a veces nuestra fe se debilita, o no nos pasa, sinceramente. Y estaban en guerra. Y el rey de Siria les dice, miren, vamos a poner, se pone con sus soldados, con su gente muy allegada, y dice, vamos a poner nuestro campamento aquí, para que cuando venga el ejército les ataquemos y los sorprendamos. Eso es lo que estaba haciendo el rey de Siria. Y en el versículo 9 dice, y el varón de Dios, otra vez di conmigo, el varón de Dios, el ungido de Dios, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Fíjate, el profeta recibe una palabra, porque en medio de todo Dios tiene cuidado. En medio de los ataques que tú tienes, no pienses que Dios te ha abandonado. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Y el profeta de Dios le dice al rey, mira, no pases por ahí, porque ahí están tus enemigos y si pasas, te van a acabar. Versículo que sigue. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que no fue una sola vez, sino que varias veces lo previno. ¿Ah, que sí? Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Qué le pasó al rey de Siria? Dijo, ¿cómo es posible? Si nosotros aquí en privado estamos poniéndonos de acuerdo para poner un ataque al pueblo de Israel y nadie lo sabe. Nadie sabe que los vamos a atacar, nadie sabe que estamos aquí escondiditos para cuando ellos pasen los agarremos sorpresivamente. Y el corazón del rey de Siria se turba. Ahora di conmigo, a veces el diablo está turbado. A veces ve que tú estás pasando por pruebas, por situaciones, y sigues danzando, sigues alabando, sigues buscando a Dios, sigues diciendo, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Y el diablo se turba y dice, que no le pasa nada. Y entonces el rey de Siria les dice, a ver, díganme, ¿quién de ustedes está a favor de ellos? Porque alguien les está diciendo lo que estamos planeando. Pero dile al que está a tu lado, no es nadie. Es Dios que me guarda. Es Dios que está conmigo. Es Dios que sabe y esperando un momento adecuado y oportuno para hacer ver su gloria en medio de una situación. Los de repente de Dios
son cosas que nosotros experimentamos en un momento en cuando tú piensas, en cuando tú crees que ya nada va a pasar. Pero Dios dice, este es el momento en que lo voy a hacer y todo cambia. Todo a tu alrededor es cambiado por el poder de Dios. Hace unos años atrás, no sé, unos 10, 12 más años, no recuerdo, Cristi, cuándo fue que se nos vino un ataque fuerte del diablo. Un espíritu de temor se entró a la casa. Estábamos un día orando y vemos cómo pasó algo hacia atrás de nosotros. Y dijimos, ¿qué es esto? A partir de ahí fueron días de ataques fuertes. En las madrugadas nos hacía parar, estábamos orando, diciendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Estuvimos escudriñando nuestro corazón, viendo qué estaba pasando. No, era algo fuerte que se nos vino, atacó a nuestra hija, algo terrible. Un día, pasando los días, el Señor me despierta y me voy a orar a la sala. Empiezo a orar, empiezo a clamar, decir, Señor, esto tiene que pasar, tienes que hacer algo. De momento, esta es la segunda vez que tengo una visión. Veo una batalla entre demonios y un ejército que estaba atrás de mí, con corazas, vestiduras blancas brillaban, y enfrente un ejército de demonios, pero entre ellos había un demonio gigante. Y veía en sus manos de ese ejército espadas en sus manos doradas, como de oro. Y de momento me ponen una espada en mi mano y corro sobre ese demonio y corto su cabeza. En ese momento, en un de repente de Dios, todo cambió. El ambiente en nuestra casa cambió. Nuestra hija fue libre, totalmente sanada de un milagro poderoso que vimos ahí. Pero ¿sabes dónde fue? Cuando empezamos a buscar en la intimidad a Dios. Horas en las madrugadas orando. El diablo, cuando se levanta, Dios te da estrategia para que en el de repente de Dios todo cambie. El ambiente en nuestra casa fue tan poderoso que me recuerdo que cuando la gente llegaba nos decía, es que algo se siente aquí especial, algo, no sé, algo, es que Dios hizo algo por ahí. ¿Sabes que en un de repente de Dios puede cambiar tu vida de una persona en la cual tú creías que eras, y en un de repente de Dios muestra lo que realmente eres tú para ser usado en las manos de Dios? En medio de situaciones que yo entendí, pasamos, yo dije, ¿por qué nos pasó esto? Porque Dios quería mostrarnos algo que Él quería hacer con nosotros. Yo dije, Señor, es difícil, pero tú sabes lo que haces. Amén. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, fíjate lo que dice, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, en su cámara secreta. ¿En dónde es que el hombre de Dios escuchaba? Di conmigo, en la intimidad con Dios. Todo lo que ellos hacían ocultamente, todo lo que estaban planeando, Dios se lo revelaba al profeta. ¿En dónde? ¿En dónde? Díganos sin miedo, ¿en dónde? En la intimidad. Cuando tú estás pasando problemas, métete en la intimidad. Y ahí es donde Dios puede irrumpir con su presencia y cambiar todo. Porque, iglesia, con amor, a veces se nos olvida que hay un Dios grande que está esperando que tú lo busques en la intimidad para hacer algo sorprendente en ti. Porque ahí es donde estás a lo mejor con cosas en tu corazón diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y Dios te habla ahí, te dice, hazlo así. Y ves cómo cambia todo. Y dices, wow, Señor, realmente tú nos hablas, realmente tú te muestras para dirigirnos. Y entonces dice,
Vamos a seguir leyendo porque ya me queda poco tiempo. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, perdón, en el 13. Y él le dijo: mirad, ¿dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey a la gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿A dónde iba el ejército de los sirios? A apresar a un hombre y a su siervo. Un ejército para apresar al hombre de Dios. Y miren lo que pasa. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, o sea que el siervo de Eliseo se para. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros, entonces el criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Todo un ejército para apresar a Eliseo. Y mira lo que le dice el hombre de Dios. Y él le dijo: no tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creen que Dios envía ángeles alrededor de ti para enfrentar a tus enemigos? Y oró Eliseo, y oró, di conmigo, y buscó a Dios. Y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró que he aquí que en el monte estaba llena de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow. A veces tú ves un ejército atrás de ti. A veces tú ves que el infierno se viene atrás de ti, pero no sabes cuántos carros de fuego hay para defenderte. A veces Dios se levanta porque en un momento de Dios, en un momento inesperado de Dios, en ese momento en el cual nosotros no pensamos, ni creemos, ni entendemos, de repente viene Dios y cambia todo. La vida de este hombre, Eliseo, de su siervo, cambió cuando fueron abiertos sus ojos y vio. Yo creo que dijo: wow, esto es impresionante. ¿Cuántos están con nosotros? A veces no sabes cuántos están contigo. A veces no entiendes cuántos ángeles Dios manda y está protegiéndote, porque hay un ataque del enemigo y diciendo: no estás solo, yo estoy contigo. Soy Jehová de los ejércitos. Yo voy delante de ti. Yo voy en medio de tus batallas. Yo voy en medio de tus luchas. Yo voy en medio de todo lo que el diablo quiere hacer en contra de ti, y yo me levanto como poderoso gigante. Ponte de pie. 2 citas bíblicas y terminamos. Di conmigo: yo necesito un de repente de Dios. Otra vez di conmigo: yo necesito un de repente de Dios. Si puede pasar el equipo de alabanza, por favor. Isaías 29:5. Nueva versión internacional. Fíjate lo que Dios habla. Dile al que está a tu lado: si no tomas esta palabra o estas 2 citas, pues te la perdiste. Isaías 29:5. Pero la multitud de tus enemigos quedará hecha. Todos tus enemigos estarán bajo la planta de tus pies. Y la multitud de violentos serán como la paja. O sea que de repente están y de momento el Señor dice: fuera. Y de repente, en un instante, va a suceder esto. Tú te vas a ver rodeado de enemigos, pero cuando aparece Jehová de los ejércitos, dice: fuera todo. Y de repente todo cambia. Salmos 6:9, David. Wow. Mira lo que dice David: Jehová ha oído mi ruego. ¿A dónde fue escuchado el ruego de David? Di conmigo: en la intimidad. No va a pasar nada si no te metes en la intimidad. David estaba en la intimidad. Era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón. Era un hombre que buscaba a Dios. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hicieron todos los hombres que te dije?
Nada, solamente buscar a Dios. Y de repente, o sea que en otras palabras, tú no vas a pelear las batallas, las va a pelear Él, porque tú de rodillas ya las ganaste. Porque tú de rodillas ganas tus batallas y Dios pelea por ti. No importa cuántos se levanten en contra de ti, no importa lo que quiera hacer el enemigo, Él pelea por ti. Porque de rodillas hemos aprendido a pelear nuestras batallas, y de rodillas seguimos peleando para que Él pelee por nosotros. Y de rodillas tú vas a ver un de repente de Dios, cómo cambia, transforma el ambiente, tu vida, las circunstancias, todo lo que estás viviendo. En un de repente de Dios pasan las cosas. Por eso es que cuando tú ves los milagros, cuando tú ves las cosas que están pasando, dices: es que esto no es normal, es que esto como que le crece el pie, como que la silla se paró, cómo es que está creciendo, le está formando el arco, cómo es que venía con un dolor y Dios lo sanó, ya está corriendo. Dices: esto no es normal. No, pues es que Dios presente de un de repente de la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado que nunca se te olvide que Él es Dios y que Él tiene todo bajo señorío y bajo control, que nada se le va de sus manos, nada se le escapa, porque Él es Dios y Él es Jehová de los ejércitos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y dile: Señor, tú te vas a presentar de repente, tú te vas a manifestar con tu gloria para hacer lo que tú tienes, para hacer lo que tú quieres en medio de esta iglesia y en medio de todo el mundo, para ver tu gloria y tu poder. Vamos, dáselo fuerte.